Vamos entonces a enunciar un teorema que tiene el nombre equivocado, se llama algoritmo de la división. Pero lo que vamos a ver no es un algoritmo, sino un teorema, debe llamarse el teorema de la división, pero no lo llamaron así, lo llamaron el algoritmo de la división, el que lo demostró. Ahora, después vamos a ver que podemos asociarle un algoritmo a este teorema para poder darle como ese nombre, pero realmente es un teorema, no es un algoritmo. El algoritmo lo vamos a descubrir después. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de la división? El teorema algoritmo de la división. El teorema dice lo siguiente. Si yo tengo un número entero, cualquiera, n, y un número positivo, d, entonces, dados n y d, yo puedo decir que existen un entero q y un entero r, tales que r está entre 0, mayor o igual que 0 y menor que d, y tales que se puede construir como la multiplicación de q por d más r. O sea, el algoritmo de la división dice que todo número entero que se vaya a dividir por un número positivo tiene como resultado un entero q, que llamamos el cociente, más un residuo, más un r que llamamos el residuo, y el residuo es un número que es menor que el divisor. Eso nos lo han enseñado desde chiquitos, desde el colegio, que dados dos números enteros, n y d un entero positivo, entonces siempre eso da como resultado un solo cociente y un único residuo. Eso es lo importante. El teorema dice hay un único cociente y un único residuo. Porque ahorita vamos a ver cuando nos inventemos el algoritmo que hay detrás de esto, vamos a ver que habría muchos Qs y muchos Qs y muchos Rs posibles. Solamente que solo hay un Q y un R, tal que el residuo está entre 0 y D. O sea, el residuo es menor que el divisor. Si el residuo es menor que el divisor, no hay sino uno. Entonces vamos a llamar a ese el residuo. Entonces Q y R son únicos. O sea, dados N y D, N un número natural de un entero positivo, existen un único Q y un único R, tal que Q por D más R da N, y a esos Q y R únicos son los que les va a llamar uno el cociente y el residuo. El cociente de la división y el residuo de la división. Este teorema es conocido como el algoritmo de la división, pero no es un algoritmo, sino un teorema de existencia. Existen dos números tales que, ¿sí? O sea, ni siquiera dice cómo conseguir esos números, Q y R, solamente dice que existen. Por eso es un teorema, no es un algoritmo. Típicamente a n se le llama el dividendo, a d se le llama el divisor, a q se le llama el cociente y a r el residuo de la división. Entonces está el dividendo y el divisor y el cociente y el residuo. De hecho, cuando nosotros nos enseñaron a dividir dos números, no sé, 15 dividido 4, entonces nos enseñaron a hacer la división y entonces a 3 por 4, 12, a 15, 3. Entonces tengo cociente 3 y residuo, perdón por estos números, el 3. Y así nos enseñaron a dividir enteros. Cuando es división entera hay un cociente y hay un residuo. Y ese cociente es único y ese residuo es único. Eso es muy importante. Y lo que asegura que hay un cociente único y un residuo único es este teorema que dice que dados dos números enteros, uno positivo o negativo y el otro el divisor positivo, solamente existen un cociente y un residuo con la propiedad que Q por D más R da N y el residuo ser menor que el dividendo, que el divisor. ¿Listo? En informática nos inventamos notaciones para todos, entonces al cociente típicamente se le denota así como lo que conocemos es n y d, entonces cuando decimos n con este símbolo de división d, es como el cociente de la división entera entre n y d. Y al residuo se le llama el módulo. Entonces, n módulo d es el residuo que queda cuando yo divido n y d. O sea que si q
el cociente es n div d, digamos, y r, el residuo, es n mod d, entonces yo puedo decir que en cualquier computador, digamos, si yo cojo n y lo divido por d con la operación de división entera del computador y lo multiplico por d y le sumo n mod d con la operación de módulo de los computadores, entonces esta multiplicación me debe dar n. Entonces, a este señor, NDIP es la operación que debe devolver el cociente y esta operación es la operación que devuelve el residuo. En cualquier lenguaje de programación que ustedes usen, ustedes pueden probar el lenguaje de programación para ver si estas operaciones están bien implementadas y ahorita les muestro cómo lo pueden probar. Esas dos operaciones, la división entera y el módulo, son dos operaciones con las que cualquier lenguaje de programación viene equipado para los números enteros, porque son operaciones esenciales para encontrar el cociente y el residuo de la división. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué lo llaman el algoritmo de la división si no hay un algoritmo allí? Entonces vamos a tratar de entender por qué el teorema es cierto y al tratar de entender por qué el teorema es cierto vamos a encontrar como una especie de algoritmo para no solamente saber que Q y R existen, sino para encontrarlos. Supongamos, por ejemplo, que me dicen que mi n es 35 y mi divisor es 11. Entonces quiero saber cuál es el cociente de dividir 35 entre 11. ¿Cierto? O sea, eh, mm, y los invito a que hagamos el siguiente algoritmo, el siguiente proceso, no el que usted ya tiene en la cabeza, que ustedes ya saben dividir, y entonces ustedes al dividir 35 entre 11 seguramente rápido les da que 11 por 3 da 33 y el residuo es 2, que da el cociente 3 y el residuo 2. Pero vamos a ver cómo lo podría encontrar un computador que no sabe, que no le hemos enseñado a dividir, o que vamos a enseñarle a dividir de una manera más automática no como esa que nosotros tenemos, que mire si cabe una vez, que mire si cabe dos veces, que ponga el que más cabe, etcétera, que eso tiene cierto grado de intuición, encontrar el numerito que va allí. Entonces, vamos a tratar de hacerlo automáticamente. Entonces, lo primero es que automáticamente yo puedo escribir 35 siempre como el divisor por 0 más 35. O sea, porque divisor por 0, pues da, porque el multiplicado por 0 da 0, y entonces aquí pongo lo que falta para que dé el número, o sea, el mismo número. O sea, 35, que es el dividendo, lo puedo escribir como 11 por 0 más 35. Obviamente, esta no es la solución, no es que el cociente sea 0 y el residuo sea 35, porque el residuo debe ser un número entre menor que el dividendo. Entonces, 35 no es menor que 11. Entonces, 35 no me sirve como residuo. Entonces yo digo, bueno, como 35 no me sirvió, entonces voy a subirle 1 al cociente. Voy a multiplicar 11 por 1, eso me da 11, entonces ¿qué me falta para que dé 35? 24. Bueno, ya tengo un cociente 24, un posible cociente 24, menor que 30 y menor que el que yo tenía aquí, pero sigue siendo mayor que 11. Entonces no me sirve porque necesito un residuo menor que 11, porque estoy dividiendo por 11. Entonces voy a subir un poquito más. Voy a decir, si mi cociente fuera 2, me haría 11 por 2 más 13, pero entonces el residuo me daría 13 y 13 no es un número menor que 11. Entonces le subo otro poquito al 11 por 3, me da 33 y me queda 2. Y 2 sí es un número entre, entre 0 y 11. Entonces, este sí sería un buen candidato para residuo. Y si vuelvo a hacer, si hago con el siguiente, me daría 44 menos 9. Y ya sabemos que los residuos tienen que ser números positivos. Entonces, el único caso en que me dio un residuo entre 0 y 11 fue este. El único. Por lo tanto, digamos, ese es el que dice el teorema que existe. Existe un único numerito en el que el residuo da entre 0 y 11 y entonces da un único cociente, que en ese caso fue 3. Entonces, en este caso, el cociente de dividir 35 entre 11 es 3 y el residuo de dividir 35 entre 11 es 2. ¿Sí? Hagamos lo mismo para otro par de numeritos, para ver si nos funciona. Como él dice que el n puede ser positivo o negativo, hagámoslo para un negativo, para menos 11. Y digamos que vamos a dividir por 4. Entonces voy a hacer el algoritmo igual, voy a empezar 4 por 0.
y entonces le tengo que sumar menos 11 para que me dé menos 11 de aquí. Pero de nuevo, menos 11 no es un número entre 0 y 4. Y estoy buscando un número menor que 4 como residuo. Entonces necesito acercarme. Pero como el número aquí era negativo, la única manera de acercarme al menos 11 es ahora multiplicando por negativos, no por positivos. Entonces 4 por menos 1 me daría menos 4, menos 7 daría menos 11, pero menos 7 sigue siendo un número que no está entre 0 y 4. Entonces no me sirve, entonces utilizo menos 2, me da más menos 3 y menos 3, pero menos 3 tampoco me sirve como residuo. Vuelvo a sumar, vuelvo a multiplicar por el siguiente por menos 3 y entonces el residuo me da más 1. Entonces digo, ese ya es un número entre 0 y 4. Y si hiciera el siguiente me daría menos 16 más menos 5, más 5 y 5 ya no sería un número entre 0 y 4. Luego hay un único residuo entre 0 y 4 que es el 1 y el cociente entonces va a ser menos 3. Entonces, el cociente de dividir menos 11 entre 4 da menos 3 y el módulo del residuo de dividir menos 11 entre 4 da 1. Entonces, ojo, si yo hubiera dicho, yo hubiera podido decir cosas como esta. Digo, no, voy a hacer, como es menos 11, voy a hacer el del 11 con 4. 11 es igual a 4 por 0 más 11. Todavía no digo, voy a empezar con el 11 y luego le pongo negativo a lo otro. Luego 11 es igual a 4 por 1 más 7. Todavía no me sirve porque el residuo 7 no me sirve. 11 es igual a 4 por 2 más 3. 4 por 8 más 3, 11, sí. Y 3 ya es un número entre 0 y 4. Entonces yo podría estar tentado a decir, bueno, o no, yo puedo decir que 11, 11, no menos 11. Div, en sus lenguajes típicamente dice div, aquí está el simbolito ese que les puse allí, div 4 da 2 y también es cierto que 11 mod 4 da 3, pero fíjense que no necesariamente menos 11 div 4 da menos 2, dio menos 3, ni menos 11 módulo 4 dio, en el residuo dio, aquí dio 1 y aquí da 3. O sea que no es que yo pueda, para calcular el residuo de un número negativo y el cociente, calcularlo para el positivo y negar este. Eso no funciona así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese cálculo no funciona así. Entonces hay que hacerlo como lo hicimos aquí, para encontrar el cociente y el residuo correctos. Hay calculadoras que no hacen bien este cálculo. Ustedes díganle a una calculadora que le saque la división entera de menos 11 con 4. Y si les llega a dar 2, es que está haciendo eso que les dije y eso está equivocado. Así no funciona. Pero hay lenguajes de programación también que lo hacen bien. Sino que digo, ese es un detallito muy tonto que a veces no lo compilan, no lo hacen bien, no lo implementan bien en los lenguajes. Pero bueno, es un detalle para tener en cuenta. La pregunta ahora es si se les ocurre un algoritmo para calcular Q y R dados N y D. No sé si alguien quiere expresarlo con palabras. Si me dicen que tengo que calcular el cociente y el residuo de la división entre N y D, ¿qué podría hacer yo como algoritmo para encontrar el Q y el R? Hagan tan, o escríbanlo. Alguien le va a abrir el micrófono y hable. O sea, si yo les digo hagan en Python, que es lo que ustedes usan hoy en día, o hagan en algún lenguaje de programación, que yo les doy N y D y ustedes me entregan Q y R, ¿qué harían? ¿Mm? ¿Ya escribió alguien? No, muchachos.
No, muchachos. Hagamos un ejercicio más entonces. Necesito que ustedes me digan qué tengo que hacer. Digamos que quiero hallar el residuo de la división de, no sé, vamos a poner aquí 35 dividido con 11. Necesito hallar el Q y el R, tal que Q por 11 más R da 35. Entonces, ¿quién me quiere decir cuánto da Q y cuánto da R? Los que me digan Q vale tanto y R vale tanto. ¿Bien? ¿Ya me dijeron? ¿Cuánto es el cociente de dividir 35 entre 11 y cuánto es el residuo de dividir 35 entre 11? Según estas definiciones. ¿Están en huelga? ¿Están en paro? Bueno, hay una respuesta. Bueno, está bien. Sí, ya por lo menos me están poniendo. A ver, ya encontré una respuesta. Sí, sí, pero necesito que se desoxiden. Llevamos 2 semanas desoxidándonos. A ver. R no es igual a 35. No, el residuo, fíjense, el residuo tiene que ser un número entre 0 y 11. O sea, menor que 11 y mayor o igual que 0. O sea, no puede ser 35. Ahora, a ver qué me han dicho por aquí. Q igual 3 y R igual 2. Exacto. Entonces, Q igual 3 y R igual 2. Exacto. Entonces, a ver si algunos me han dicho entonces Q igual 3, R igual 2. Miremos, por ahora no sé cómo los calcularon, pero miremos si es verdad. 11 por 3 da 33, más 2 da 35, luego funciona. Ese es el cociente y este es un residuo que está entre 0 y 11. Luego, este tiene, como son únicos por el teorema, entonces estos tienen que ser. Ahora, ¿cómo llega uno a que es 3 y a que es 2? Entonces, yo sé que nosotros sabemos dividir. Y con nosotros sabemos dividir, entonces tal vez hemos hecho la división y la cosa nos funciona. Pero digamos que tuviéramos que hacer un algoritmo en el computador que hiciera eso. Entonces, la idea es, empiecen porque el primer Q que se imaginen sea 0. 0 por 11 da 0. Entonces, ¿qué le falta para llegar a 35? 35, que es el primero que me dijo Laura. Pero ese no sirve porque 35 no es un número menor que 11. Entonces, ese no me sirve. Entonces, puedo subir la apuesta. Y digo, no, pues entonces pongamos que es 1. Pero entonces, si es 1, ¿cuánto le falta a 1 por 11 para llegar a 35? Le faltan 24. Ah, yo cogí el mismo ejemplo que hay aquí. No, pues yo soy muy tonto. Les dije el mismo que hay aquí, n igual 35 y d igual 11. Sí. Pero bueno, entonces el algoritmo es ese. Y luego el siguiente. Como 24 todavía no es, entonces yo, bueno, pues subamos la apuesta. Al cociente es 2 por 11 más 22 más 3. Y 13 tampoco es menor que 11, entonces digo, subamos la apuesta. 35, entonces pongamos cociente 3. Por 11 da 33, más 2 da 35. Ah, ese sí, y ya. Entonces mis respuestas son ese 3 y ese 2. Entonces el algoritmo
que ustedes podrían implementar para hallar el cociente y el residuo es sencillo, es simplemente empiezan, como el número es positivo, entonces empiezan con residuo, con cociente cero y calculan el residuo, lo que le falta. Y mientras el residuo no sea menor que el dividendo, el divisor, entonces continúan. Entonces, como 35 no es menor que 11, entonces le suman 1 al cociente, averiguan el nuevo residuo. Como no es menor que 11, le suman 1 al cociente, averiguan el nuevo residuo. Como todavía no es menor que 11, le suman 1 al cociente, averiguan el nuevo residuo. Y como ese residuo es menor que 11, entonces ya terminaron. El cociente es el que llevan y el residuo es el que llevan. Ese sería el algoritmo que hay detrás de este teorema que se llama algoritmo de la división. ¿Listo? Deberían poder, deberían como ejercicio, ahorita que termine la clase, implementarlo y mirar que funciona. Ahora, si el número era negativo, si el dividendo es negativo, como en este caso, entonces, ¿qué hay que hacer si el dividendo es negativo? Pues si el dividendo es negativo, entonces hago lo mismo, solamente que el cociente yo no lo voy creciendo más dos, sino restándole, -1, -2, -3, hasta que el residuo esté entre 0 y D, hasta que el residuo sea menor que eso, y ya. Y ahí acaba. Ese sería el algoritmo. Uno podría, Andrés, hacerlo por recursión. Uno podría hacerlo por recursión o podría hacerlo por iteración. Cualquiera de las dos cosas funciona. Miguel me propone que con 25 y 4. Pues hagámoslo con 25 y 4. O sea, ¿tienes un ejemplo de que nos lo vas a mostrar o tienes un ejemplo que quieres que hagamos? ¿Que hagamos? Listo. Sí. Entonces, con 25 y 4. Entonces, mi primera adivinanza es 0 por 4 más 25. Pero obviamente 25 no es un residuo válido porque no es menor que 4. Entonces, el algoritmo diría, entonces hago 1 por 4. Pero 1 por 4 da 4 más 21. Y daría 25, pero 21 tampoco me sirve. Entonces, siguiente paso, 2 por 4. Te daría 8 más 13, más 17. Pero 17 tampoco me sirve. Entonces, siguiente paso es 3 por 4, 12 más 13. Pero 13 tampoco me sirve. Me estoy buscando un residuo que sea menor que 4. Entonces, voy al siguiente paso, que es 4. 4 por 4 que da 16 más 9. Tampoco me sirve. Aquí, siguiente paso. 4 por 5 más 5. Tampoco me sirve porque 5 es mayor que 4. Entonces, siguiente paso. 4 por 6 más 1. 1 es menor que 4. Sí, listo. Ya encontré. Mi cociente es 4 y mi residuo es... perdón, 4. Es que aquí la embarré. 5 por 4 y 6 por 4. El divisor era 4. Entonces, mi cociente es 6 y mi residuo es 1. Y ya. Así funciona. ¿Listo, Miguel? Bien. Todo esto es como anecdotario, ¿cierto? Porque lo importante de este teorema es lo que dice. Y es que cualquier número entero con un divisor positivo tiene un único cociente y un único residuo. Y esos dos números son únicos. No hay dos otros números que puedan hacer esa, que Q por D más R de N. No hay otros dos, solamente hay unos únicos. Esa propiedad la vamos a usar para representar los números decimales en base D. Vamos a dejar de grabar ahí un segundo.